Hola mi gente, bienvenidos a CNN Dinero. Te saluda Xavier Servia. ¿Lista? ¿Listo? Comenzamos. JP Morgan estima que el precio del petróleo puede llegar a $125 en el 2022 y $150 en el 2023 y la OPEP Plus se mantiene en el asiento trasero de la producción mundial. Por eso pregunto, ¿qué está pasando en el mercado petrolero que está ayudando a unos y perjudicando a otros? Lo analizamos. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, planea emitir un bono Bitcoin de $1.000 millones en parte para financiar la construcción de una nueva ciudad Bitcoin cerca de un volcán. Por eso pregunto, ¿es esto una buena idea? ¿Cuáles son los pros y los contras? Lo discutimos. El turismo es uno de los más impactados por el COVID-19 y muchos países ven afectadas sus economías por la pérdida de estos ingresos. ¿Cómo se recupera el sector turístico de un país en tiempos de pandemia? Discutimos el caso de República Dominicana. Un amigo o un familiar te propone que prestes tu crédito o ser el garante para comprar una propiedad en Estados Unidos. ¿Aceptarías? Antes de asumir esta responsabilidad, analiza los riesgos y las consecuencias. En un nuevo Dime Xavier, te explico cuáles son y qué implicaciones tienen las opciones disponibles. Desde la Ciudad del Sol, Miami, comienza el único programa que vive la economía. Este es CNN Dinero, que arranca en 3, en 2, en 1. ¡Vámonos! JP Morgan estima que el precio del petróleo puede llegar a $125 en el 2022 y $150 en el 2023 y la OPEP Plus se mantiene en el asiento trasero de la producción mundial. Por eso pregunto, ¿qué está pasando en el mercado petrolero que está ayudando a unos y perjudicando a otros? Lo analizamos. Pero primero, vamos con el contexto. ¿Qué está pasando? El aumento de los precios del petróleo no solo han causado molestia entre los conductores, también genera incertidumbre entre los estadounidenses sobre la economía y ha confundido tanto a la Casa Blanca como a la Reserva Federal. Y como si fuera poco, JP Morgan advierte que este último aumento pudiera ser el comienzo de un alza y que podremos ver en el 2023 un precio de hasta $150 por barril, en gran parte, según el informe del banco, porque la OPEP Plus no tendría la capacidad para poder responder a los altos precios del crudo como muchos suponen. ¿Por qué es importante? Si el pronóstico de JP Morgan resulta acertado, es probable que se traduzca en que los precios de la gasolina en Estados Unidos superen los $5 por galón, equivalente a unos 3,7 litros. Y seguramente agravaría las presiones inflacionarias que golpean la economía del país, oprimiendo aún más a las familias estadounidenses con el aumento de precios en los alimentos, medicinas, alquileres y otros. ¿Qué hay detrás de este aumento sostenido de precios del petróleo? Se lo pregunto a Luis Pacheco, del Centro de Estudios Energéticos del Baker Institute, de la Universidad Rice. Luis, vamos a llevar esta discusión por parte. Primero vamos al presente. ¿Qué es lo que está pasando en el mercado petrolero? Hay una preocupación, voy específicamente en el caso de Estados Unidos. La inflación anualizada, la última, se disparó a 6,2%. El factor principal es energético. Hay una preocupación de que la inflación se dispare y principalmente por el tema petrolero, por el tema de energético. ¿Qué es lo que está pasando en el mercado petrolero que está llevando los precios del petróleo, por ejemplo, el barril, sea el WTI o sea el Brent, a $80 o más? Bueno, Javier, quizá empezamos por el principio. Yo creo que aquí hay que ver los fundamentos. Una cosa es la variación y la volatilidad diaria, si tú quieres, y la otra es los fundamentos del mercado. Lo que está pasando básicamente, que ha hecho el precio del petróleo subir en las últimas semanas, es que
El año pasado hubo, como tú sabes, poca demanda, el precio bajó, la OPEP sacó casi 10 millones de barriles del mercado para poder mantener de alguna manera los precios. Los precios, si recordarás, llegaron en algún momento a estar en los $20 por barril y no hubo inversión. Cuando se recupera el mundo, la economía, entonces en ese momento el petróleo empieza a tener más demanda. Pero como no invertiste suficiente en el año anterior y aún antes, entonces agarra al suministro de sorpresa, como se quiere. O sea, hay una dinámica de demanda por la recuperación de la economía mundial que empuja entonces los precios hacia arriba. Si además tú pones esto en el contexto de que el mundo decidió demonizar los combustibles fósiles, también ves ese elemento ahí. Más allá de las partes coyunturales de la emergencia energética, que como tú sabes también hubo en Europa y que probablemente la volvamos a ver ahora en el invierno y que hubo en la China. Entonces, cuando uno ve esos fundamentos, el petróleo no tiene más que tomar hacia arriba. Ahora, cuando tú ves que el gobierno norteamericano, el gobierno japonés, el gobierno indio, llegan a un acuerdo y dicen que van a sacar más barriles al mercado, que es lo que básicamente quiere decir utilizar la reserva estratégica, tú ves dos cosas que ocurrieron en el lapso de pocos días. Uno, el precio del petróleo no se afectó. ¿Por qué? Porque el mercado ya tenía factorizado que esos países iban a hacer eso. Segundo, porque los volúmenes que están diciendo que van a poner tampoco afectan de una manera significativa el mercado. Y por el otro lado, porque la OPEP ha reaccionado diciendo yo voy a seguir el plan de aumento de producción que yo traía, yo no veo razón, dice la OPEP, para salirme de ese plan. Y eso te lleva a que el precio no se mueva. Estuve viendo que Arabia Saudita, para break-even, digamos, desde el punto de vista fiscal, porque estos son gobiernos que dependen de los ingresos del petróleo, 80 barriles es el break-even, $80 el barril. O sea, que también hay un interés económico por parte de Arabia Saudita mantener los precios hacia arriba. Lo mismo en el caso de Rusia. O sea, desde el punto de vista de la oferta, sí ha habido un efecto de que no han producido lo suficiente. Hay un desincentivo en el capital porque se está moviendo para otro lado. Entonces, ¿para qué yo voy a invertir en algo que mañana me van a decir esto es diabólico? Pero también es cierto que hay unos intereses de los productores de que se mantengan los precios hacia arriba por intereses económicos, ¿correcto? Pero recuerda también que los saudis, en particular los saudis, tienen que jugar un juego de balance de largo plazo. Porque al tener las reservas más grandes de los demás, a ellos les interesa que el mercado se mantenga, o sea, que la demanda sea sostenible en el tiempo. A ellos tampoco les interesa que los precios se salgan de control. Ahora, ¿cuál es ese nivel? No estoy seguro. En el momento en que ellos vean que hay destrucción de demanda, que lo vas a ver porque los precios van a bajar de una manera sostenible, en ese momento vuelven a intervenir en el mercado y bajan la producción. Hay una cosa interesante. Entonces, interviene el mercado y suben la producción y bajan los precios. Porque el tema es que esto es un mercado global, con muchos actores, como tú mismo lo has nombrado, con intereses no solo económicos, sino geopolíticos, sin mencionar los que pueden tener los países consumidores como China, los Estados Unidos, Europa, etcétera, que hacen que sea un juego que ni siquiera es suma cero, un juego complicadísimo, donde lo que tú haces hoy no sabes el verdadero efecto que tú tienes. Fíjate el efecto que ha tenido las noticias de la nueva variante del virus. Inmediatamente el mercado reacciona de una manera, en mi opinión, exagerada. Claro. El precio del petróleo cae, que no tiene que ver con los fundamentos, porque si tú miras los inventarios, que debería ser como la variable central donde uno mira hacia adelante, tú ves que los inventarios están a niveles
muy bajos en promedio versus los últimos años. Es interesante que Estados Unidos le pide a los demás países, a los OPEP Plus, le dice, oye, produzcan más, y dicen ellos, bueno, ¿por qué no produces tú? Si tú eres el mayor productor de petróleo del mundo en algún momento, ¿por qué tú no produces más también? Entonces hay unos debates aquí. Ahora, JP Morgan dice esto: si se dan estos escenarios, $125 el barril en 2022, $150 el barril en el 2023. Ceteris paribus, vamos a decir que sigue la demanda como está, no se dispara el COVID-2 y la OPEP Plus decide no subir la producción. ¿Estaríamos hablando de esos precios de 125 en el 2022 y 150 en el 2023, o tú lo ves un escenario un poco, digamos, extremo? Bueno, yo diría que es extremo en este momento, pero en tu ceteris paribus tienes que incluir la demanda. O sea, si el precio del petróleo empieza a subir y va más allá de 100, ¿hay destrucción de demanda o no? Claro, okay. Si tú dejas todo, la demanda, y la gente sigue comprando petróleo, las economías siguen siendo compradas a 90, a 100, a 120, no verás llegar ahí. Ya llegamos a 145 en el año 2018. O sea, posible es. Probable, yo en este momento no lo vería, por las razones que te dije también del interés de países como Saudi Arabia en que el mercado no se salga de control hacia arriba tampoco. O sea, ellos quieren hacer dinero, obviamente, pero quieren hacer dinero de manera sostenible, quieren alargar la vida del petróleo, no le quieren dar argumentos a aquellos que son antifósiles para que los ataquen adicionalmente a lo que ya los vienen atacando. Luis Pacheco, como siempre, es un gusto tenerte en el programa. Muchas gracias a ti, Javier. Cuando regresemos a CNN Dinero, imagina que un amigo o familiar te propone que prestes tu crédito o ser el garante para comprar una propiedad en Estados Unidos. ¿Aceptarías? Antes de asumir esta responsabilidad, analiza los riesgos y las consecuencias. Por eso en un nuevo Dime Xavier te explico cuáles son y qué implicaciones tienen las opciones disponibles al volver a The Number One, CNN Dinero. Mira. ¡Wow! Es fastuosa. La verdad que sí. ¿Y les alcanza a ti y a tu esposa pagar por ese pedazo de mansión? No. ¿Y cómo van a hacer para que le aprueben el crédito para comprar ese pedazo de mansión? Le pensamos pedir a un familiar que salga de cofirmante en la hipoteca. By the way, ¿quieres ser tú? ¿Quién, yo? ¡Ni loco! ¿Y por qué no? Me preguntan, Xavier, ¿es posible comprar una casa en Estados Unidos donde doy mi crédito y la otra parte asume la deuda? La respuesta, posible, sí. Riesgoso, también. Vamos por partes. Esta es una pregunta que recibo con frecuencia. Es que después de algún hecho económico adverso, una bancarrota, el impago de deuda, falta de documentos legales, falta de dinero y otras, muchas personas se encuentran con lo que creen que es una buena oportunidad, sea en el mercado inmobiliario o en otro sector, pero no cuentan con el respaldo económico suficiente para poder adquirir una nueva deuda por sí solos. Entonces, como no les alcanza, busca a alguien, llámese hermano, padres, amigos, familiares, que le den una mano. Acá hay como mínimo 3 posibles escenarios a nivel individual. 1, sacas el préstamo a tu nombre, lo pagas y luego lo transfieres. 2, salgas como codeudor. 3, salgas de confirmante. En el primer escenario eres el responsable completo de pagarlo y de demostrar cómo lo vas a pagar. Es un riesgo grande que corres. ¿Qué pasa si no te dan el dinero como prometieron? Segundo, la hipoteca tiene que ser transferible. No todas lo son. En el caso 2, como codeudor o copropietario, sea con porcentajes de propiedad iguales o desiguales, todas las partes son responsables de los pagos de la hipoteca se hagan. Puede que pagues más porque se usa como referencia el crédito más bajo y puede que la otra parte no necesite aprobación tuya para vender o rentar una parte de la propiedad si el préstamo es aprobado. Imagina los problemas potenciales que hay. En el caso 3, como cofirmante, le estás diciendo al prestamista, hey, si él lo paga, pago yo. Eso aunque no vivas en la propiedad. Tu crédito se afecta porque el préstamo aparecerá en el informe crediticio, ya que aumentas la deuda y esto sin interés o beneficio de la propiedad. Y en estas transacciones todos corren el riesgo. Un ejemplo sencillo.
Digamos que un amigo me dice, Xavier, quiero esta casa de $200,000. Yo te doy el 20%, que serían $40,000 del enganche. Y te pago los gastos de cierre y además te rento la casa. Al cabo del año te la compro y así te liberas del préstamo. Yo digo, qué buen negocio. Asumiendo que el dinero de mi amigo se puede probar que es legal, entonces le doy el 20% más los gastos de cierre al prestamista. Este me aprueba la compra y me presta el dinero. Mi amigo todos los meses hace su pago religiosamente. Hasta que un día me llama y me dice, perdí el trabajo. No puedo pagarte la mensualidad y no voy a poder comprar la casa. ¿What? ¿Sobre quién irá el prestamista si no se paga el préstamo? Sobre mi amigo no, sino sobre mí, que soy el responsable de la deuda. Por eso dile a él que explore opciones como: número 1, préstamos respaldados por el gobierno. Se los conoce como FHA y tienen un seguro del gobierno federal. Usualmente los requisitos son menores y pueden ayudarle a comprar la casa. Número 2, programa de asistencia para primeros compradores. Si esta es la primera vez que compra una vivienda, puede calificar para este programa de asistencia. Puedes encontrar más información en el sitio web del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos, o HUD por sus siglas en inglés. Número 3, ofrece un bien colateral. Hay prestamistas que aceptan algún otro bien que tenga, como efectivo, cuentas de inversión, un negocio, lo que fuera, que da de colateral. Número 4, prestamistas especializados. Otra opción es buscar un prestamista que se especialice en clientes que no califican para préstamos regulares. Posiblemente el interés sea mayor, pero puede terminar por comprar la propiedad. Miguel, antes de dar dinero colateral o crédito, hay que entender en qué nos estamos metiendo. Incluso, aunque sea alguien de la familia, vecino, compañero o amigo, estas decisiones se observan con la lupa del costo y el beneficio. ¿Por qué? Muchas veces pasa que el costo sobrepasa el beneficio y termina con una responsabilidad encima, más riesgo financiero y sin familiar, sin vecino, sin compañero o amigo. ¿Me explico? Cuando regresemos a CNN Dinero, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, planea emitir un bono Bitcoin de $1,000 millones en parte para financiar la construcción de una nueva ciudad Bitcoin cerca de un volcán. Por eso pregunto, ¿es esta una buena idea? ¿Cuáles son los pros y los contras? Lo discutimos al volver a The Number One, CNN Dinero. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, planea emitir un bono Bitcoin de $1,000 millones en parte para financiar la construcción de una nueva ciudad Bitcoin cerca de un volcán. Por eso pregunto, ¿es esto una buena idea? ¿Cuáles son los pros y los contras? Lo discutimos. Ok, Ricardo, yo sé que esto del anuncio del el bono volcán o el bono del Bitcoin, de la ciudad del Bitcoin en El Salvador, ha creado un montón de controversia y mucho buzz, o sea, mucha gente hablando del tema. Yo quiero que escojamos la división en dos, o sea, la discusión en dos partes. Vamos a dividirla. Primero es analizar estrictamente el bono, lo que ellos anunciaron. O sea, ellos están buscando $1,000 millones. Lo estarían buscando a través de un instrumento de renta fija, donde ofrecen pagar un 6,5% por 5 años, después va flotante por el valor del Bitcoin. La mitad de ese dinero se invertiría en Bitcoin y la otra mitad se invertiría en una ciudad. Si lo vemos estrictamente hablando y comparándolo con otro tipo de instrumento similar, o sea, ¿cómo lo ves tú? El bono volcán versus un bono, por ejemplo, emitido por el gobierno de El Salvador. Bueno, sería un muy mal negocio. En estos momentos, por el perfil de riesgo que tiene el país, si se emitieran los bonos tradicionales, por llamarle de alguna manera, El Salvador tendría que pagar posiblemente una tasa cercana al 16-17%. En cambio, acá solo se está ofreciendo una tasa del 6.5%. La apuesta del gobierno es que quienes compren estos bonos volcán sean principalmente bitcoiner, que no le presten atención a los aspectos financieros, sino sobre todo se enamoren del proyecto del Bitcoin City, porque el Bitcoin City está planteando que sería una ciudad autosostenible, tendría su propio aeropuerto, puerto, además se convertiría en una zona privilegiada donde no van a pagarse impuestos, cero
impuestos sobre la renta, 0 impuestos sobre la ganancia de capital, y casi se estaría anunciando la ciudad del futuro, porque además se estaría generando energía geotérmica que permitiría el minado de Bitcoin. La apuesta del gobierno es incluso que el precio del Bitcoin suba tanto que esto sea un negociazo, no solo para el gobierno, sino para quienes compren esta deuda. Lo que sucede es que la realidad es mucho más compleja. Fíjate que ellos ofrecen el 6,5%. Si tú ves, vamos a decir, a tomar el bono a 10 años del Salvador, o sea, emitido por el gobierno de El Salvador, el yield o la tasa estaba cerca del 13%. O sea, que hay una diferencia. Entonces tú dices, ¿para qué yo voy a comprar uno de 6,5% versus a uno de 13%? Para eso compro el bono del gobierno. Ahora, el argumento que ellos dicen es que no, es que estás comprando Bitcoin. Entonces, aunque te garantizamos un 6,5%, garantizamos entre comillas, porque eso desde el punto de vista técnico sí, pero en la realidad hay que ver cuando se emita todo eso, qué pasa. Entonces, yo te pago 6,5%, pero la diferencia es que tú lo vas a ganar en la apreciación del Bitcoin. ¿Qué de malo tiene eso? Bueno, lo que sucedería en este caso es que le convendría más a las personas que actualmente tienen Bitcoin seguirlo manteniendo en Bitcoin y no arriesgarse a prestarle al gobierno, sobre todo dadas las características de la situación financiera que tiene y donde el riesgo de impago es muy alto. Por eso es que los mercados tradicionales han reaccionado de la manera en que hemos observado este año. Para poner un ejemplo, el perfil de riesgo de El Salvador medido por el ENVI desde el 30 de abril hasta la fecha se ha aumentado más de un 100%, algo que no se ha observado en todos los países de América Latina. Ahora, esa crítica que la he escuchado en otros lugares, el contraargumento de ellos es que esto es una guerra contra el Bitcoin. Como el Bitcoin está revolucionando y está rompiendo con todos los cánones del sistema financiero internacional tradicional, por eso es una guerra contra, digamos, cuando hacen este tipo de anuncios, en realidad están contra el Bitcoin. ¿Qué dices tú? Bueno, se puede ver de esa manera, pero en realidad lo que uno observa a partir de los análisis financieros es que no es una cuestión contra el Bitcoin, sino la forma como en el caso de El Salvador se está utilizando. Obviamente desde el gobierno salvadoreño la apuesta es que si esto funciona bien, podrá decirle a los organismos financieros internacionales como el BID, el Banco Mundial, el propio Fondo Monetario Internacional, no los necesitamos. Y por otra parte, también pueden incluso decirle a la propia comunidad internacional, no lo necesitamos, porque esto se da en un contexto, por ejemplo, de debilitamiento democrático. El punto es que hasta ahora la reacción de esos mercados financieros tradicionales no ha sido la que el gobierno esperaba. Si lo vemos desde el punto de vista estrictamente financiero, o sea, comparando este instrumento financiero versus otro instrumento y decidir si compras o no compras, y vemos que hay muchas más críticas, digamos, aquellos que no están metidos dentro de la ola del Bitcoin, porque hay sus defensores. ¿Cuál es la razón entonces? ¿Cómo tú explicarías este anuncio, esta forma de presentar esta idea con bombos y platillos? O sea, ¿qué otra explicación pudiera existir? Fíjate que si le quitamos el show de este anuncio, lo que creo que encontraríamos es una medida de desesperación, porque el gobierno había estado anunciando en diferentes ocasiones que estaba negociando un acuerdo por $1.300 millones con el Fondo Monetario Internacional. El fondo ha salido a aclarar que no es así. Entonces el gobierno salvadoreño en estos momentos tiene un problema de acceso a financiamiento. El próximo año, solo en deuda de corto plazo, se vencen alrededor de $2.000 millones y no tiene asegurado para financiar la brecha presupuestaria, que son alrededor de $450 millones. Y además, como el perfil de riesgo se ha disparado tanto, tampoco ha podido salir este año a emitir bonos en los mercados internacionales. Entonces, en realidad, lo que el gobierno está buscando son nuevas alternativas que permitan conseguir dinero. La pregunta del millón es si van a estar dispuestos los inversionistas a financiar al gobierno en esta nueva propuesta a través de un Bitcoin. Mira, yo creo que además de que es Bitcoin, de la poca información que se tiene, es que posiblemente se cree una especie de bolsa de valores en El Salvador, lo cual implicaría someterte al marco legal e institucional del país, que lo que hemos observado este año ha sido un completo deterioro. En realidad, quienes vayan a comprar este tipo de bonos tendrán que saber que están asumiendo un riesgo muy alto y que a la larga ese riesgo incluso es superior a tener inversiones en el propio Bitcoin.
hasta ahora la apuesta al Bitcoin en El Salvador? O sea, ¿cuál ha sido la reacción? He visto varias encuestas donde no es muy popular. Los negocios no están ofreciendo, por ejemplo, descuentos en Bitcoin, lo ofrecen en dólares, pero no lo están ofreciendo en Bitcoin porque en parte la gente no se siente cómoda con el Bitcoin porque aparte dice, si tengo el dólar y tengo el Bitcoin, prefiero utilizar el dólar. Las remesas siguen siendo dominadas por dólar. O sea, ¿cuál ha sido hasta ahora, porque todavía esto se está desarrollando, cuál ha sido la reacción del salvadoreño en torno al Bitcoin? Sí, ha sido una reacción de rechazo en su mayoría. La mayor parte de transacciones se siguen haciendo en dólares. De entre septiembre y octubre, del 100% de remesas, solo el 3% se hicieron a través de Bitcoin, lo cual es sumamente bajo, dadas las expectativas que tenía el gobierno, considerando que utilizó 205.3 millones de dólares del presupuesto para implementar esta iniciativa, una iniciativa que hasta ahora ha estado marcado por una alta dosis de improvisación y una alta dosis de opacidad. Ricardo Castaneda, fue un gusto haberte tenido en el programa. Un placer, Xavier. Sigue CNN Dinero por Facebook y también en Twitter. Hagamos un repaso de otras noticias importantes económicas de esta semana. Capital One anunció que eliminará todos los cargos por sobregiros y fondos insuficientes. Y además informó que seguirá permitiendo que sus clientes obtengan protección gratuita contra los sobregiros en sus cuentas. Capital One es el primer banco de los 10 más grandes en Estados Unidos que toma estas medidas. Richard Fairbank, CEO de Capital One, dijo en un comunicado que la cuenta bancaria es la piedra angular de la vida financiera de una persona y que la protección contra sobregiros es una característica valiosa y conveniente que puede ser una importante red de seguridad para las familias. Recordemos que bancos más pequeños como Ally y la firma financiera Digital Alliant también eliminaron recientemente las comisiones por sobregiro y varios grupos de defensa esperan que otros bancos sigan estos ejemplos. La compañía Meta, que aglutina Facebook, Instagram y WhatsApp, recibió un revés en el Reino Unido. La Autoridad de Competencia y Mercados de este país ordenó la cancelación de la adquisición de Giphy por parte de Meta y la obliga a venderla. La razón del ente regulador es que el control de Meta sobre el popular motor de búsqueda de GIFs reduciría la competencia entre las plataformas de redes sociales y ya había eliminado un potencial rival en el mercado publicitario. Facebook reportó que compró Giphy por $315 millones en el 2020 y tenía la intención de integrar el servicio con Instagram, facilitando que las personas encuentren videos cortos y en bucle o animaciones relevantes para sus historias y mensajes directos. La adquisición de Giphy es el primer acuerdo de alto perfil de la compañía que funcionarios de gobierno tratan de revertir, porque Meta anunció que recurrirá a todas las acciones para evitarlo, incluida la apelación. La temporada de compras navideñas es una oportunidad para los delincuentes y estafadores en línea. Estos actúan a través de sitios falsos, enlaces maliciosos e incluso falsas organizaciones benéficas. Por eso te compartimos estos consejos de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad de Estados Unidos. Número 1. Protege tus dispositivos con las actualizaciones de software que incluyen las últimas funciones y parches de seguridad. Número 2. Revisa tus cuentas en línea y asegúrate que tienen contraseñas seguras. Número 3. Activa la autenticación multifactorial, también es de ayuda. Número 4. La agencia recomienda no hacer clic en enlaces ni descargar archivos adjuntos a menos que estar completamente seguros de su procedencia. Esto ayudará a evitar ser víctima de una estafa de phishing. Número 5. Utiliza siempre métodos seguros para las compras y opta por una tarjeta de crédito en lugar de una de débito. Y recuerda que una red Wi-Fi pública no es segura y por tanto no accedas a información personal o financiera sensible desde ahí. Cuando regresemos a CNN Dinero. El turismo es uno de los más impactados por el COVID-19 y muchos países ven afectadas sus economías por la pérdida de estos ingresos. ¿Cómo se recupera el sector turístico de un país en tiempos de pandemia? Discutimos el caso de República Dominicana al volver a The Number One,
CNN Dinero. ¿Tienes alguna pregunta de finanzas personales? ¿Tienes alguna duda sobre tus finanzas? Envíame un video, audio o escríbeme a dimesavier@cnn.com. En tiempos de pandemia, el turismo fue uno de los más afectados. Claro, los turistas postergaron los viajes, priorizando su salud. Esta parálisis del sector, alerta el Fondo Monetario Internacional, afectó fuertemente a las economías y el empleo de varios países, especialmente en regiones como el Caribe y comunidades en América Latina que dependen mucho del turismo. Uno de los países de referencia para la recuperación del turismo es República Dominicana, sobre todo por la importancia de la industria de los viajes para el país, ya que aporta cerca del 15% de su Producto Interno Bruto. Conversé con el ministro de Turismo de República Dominicana, David Collado, quien explica la estrategia del gobierno para la recuperación del turismo tras el impacto del COVID-19. Entendemos que el turismo representa cerca del 15% del Producto Interno Bruto de República Dominicana. Uno de cada 4 empleos nuevos que se crean en el país proviene del turismo. O sea, el turismo es clave. Así es. Si le da un resfrío al turismo, le da un resfrío a la economía dominicana. Así es. Viene la pandemia, hubo una caída sustancial, menos turismo, lo cual eso afectó el Producto Interno Bruto. ¿Cómo ustedes recibieron el impacto de la pandemia? ¿Cómo lo vivieron ustedes? Lo primero que quiero hacer es darte las gracias por la oportunidad de estar aquí en este programa, que le doy seguimiento. Nosotros nos tomamos muy en serio el tema del turismo en la República Dominicana. Como bien tú dices, representa el 15% de nuestro Producto Interno Bruto. Más de 6.500 millones de dólares en divisas entran cada año a la República Dominicana por el turismo. Y qué hablarte, según la WTTC, 899.000 dominicanos de manera directa e indirecta viven del turismo, de una población de 10 millones de habitantes, por lo cual no teníamos otra opción que salir a recuperar el turismo. Se creó el Gabinete de Turismo en la República Dominicana, que lo preside el presidente de la República, y nosotros tenemos la coordinación general. Y empezamos a ver, nadie estaba preparado para una pandemia. No sabíamos cómo vivir ni manejar en medio de una pandemia. La vida tuya cambió, la mía, la de mi hija también. Y empezamos a innovar. Lo primero que hicimos fue, dentro del Gabinete de Turismo, sacar un seguro que cubría el COVID en una época donde ni el seguro mío ni el tuyo cubría esta enfermedad. Claro. Y le ofrecimos a todos los turistas que fueran a República Dominicana que tenían un seguro COVID totalmente gratis. Luego, ahí veníamos recuperándonos. Los Estados Unidos requieren de prueba obligatoria para sus ciudadanos entrar a territorio americano. ¿Y qué hicimos? En las primeras 48 horas entregamos más de 400.000 pruebas de COVID a todo el sector del turismo, y todos los hoteles pudieron ofertar, hacerle el test a los americanos cuando se iban. Debo resaltar que de 2 millones de pruebas que hemos realizado en este año, apenas un 1% de positividad, lo cual nos da la razón de que pudimos mantener el destino abierto, fortaleciendo nuestros protocolos sanitarios. Los certificamos con Bureau Veritas, con Safe Travel. Nos enfocamos en tener un destino seguro, en no simplemente que vengan los turistas de manera irresponsable. Sobre todo, esos primeros 7 meses vivimos del mercado americano. El 80% de todos los turistas que estaban llegando a República Dominicana eran de Estados Unidos. Claro que entonces, cuando sucede la pandemia, como viene el lockdown, los viajes, o sea, no se viaja. Por tanto, eso afecta a República Dominicana, que depende principalmente del turismo. De manera significativa. Te cuento, cuando llegamos a la República Dominicana estaban llegando entre 100.000 y 90.000 extranjeros. De estos 100.000 y 90.000 extranjeros tenía una repercusión en las habitaciones de hoteles. De más de 90.000 habitaciones de hoteles que tenemos en República Dominicana, solo 15.000 estaban abiertas. Y de esas 15.000, solo un 15% estaban ocupadas. Puedo hablarte de que hoy en el mes de julio y agosto, tenemos 83.000 habitaciones de hoteles abiertas, con una ocupación el pasado fin de semana de más de un 90%. A la República Dominicana, en medio de la pandemia, cuando nosotros llegamos, estaban llegando en el mes de agosto 1.700 vuelos, y en el mes de septiembre 1.300 vuelos. Ahora en julio, agosto y septiembre están llegando más de 4.000, 4.200 vuelos. De esos 1.700 vuelos y de esos 1.300 vuelos, solo teníamos una ocupación de un 48%.
Ahora, de estos 4.000 y pico de vuelos, tenemos ocupación de un 80%. O sea, claramente la recuperación económica en Estados Unidos ha ayudado a la economía dominicana. Claro. Incluso estuve viendo las estadísticas y viendo reportes del presidente del Banco Central de tu país. Hablaba de que se estima que el crecimiento de la economía de República Dominicana va a ser cerca de un 12%. Correcto. Tú me explicaste que de eso el 3%, o sea, casi el 25% de ese crecimiento proviene del turismo. En el mes de octubre tuvimos un crecimiento de un 11%, 3.5% fue por el turismo de manera directa. Si calculamos de manera indirecta, aquí se impacta casi un 6%. Es nuestra principal industria. Hemos recuperado más de 100.000 empleos en la República Dominicana de manera directa. Y la inversión no se está parando en nuestro país. Hemos logrado concretizar y estimular la credibilidad en el gobierno dominicano y en el gabinete de turismo. Actualmente, el último trimestre del año 2020, tuvimos inversiones extranjeras en el sector del turismo por 500 millones de dólares. El promedio normal cada trimestre eran 250 millones de dólares. Hemos podido subsistir, pero lo hemos hecho con amor, con transparencia. La inversión en promoción internacional de mi país era de algunos 100 o 120 millones de dólares. Hemos ahorrado más de 50 millones de dólares. Estamos siendo mucho más efectivos. Nos hemos enfocado en la data, nos hemos enfocado en la promoción digital, en la promoción en medios sociales y nos está dando un resultado increíble. Ahora, ministro, hay una cosa y me quedan 2 minutos y es clave. Está claro que en República Dominicana la economía depende mucho de la economía estadounidense. Es verdad que está también el turismo europeo, que también es importante. Pero ¿quién pesa más el norteamericano? Hay varias cosas que están sucediendo. Esta variante del COVID, Omicron. Tienes un debate sobre la inflación en Estados Unidos, lo cual puede llevar a subir la tasa de interés, que eso puede afectar las inversiones, eso puede afectar también el turismo, porque la gente sienta que va a tener que gastar menos porque el costo de financiar va a ser mayor. ¿Cómo se están preparando ustedes para todo eso? Mira, antes de entrar en esa pregunta, que es un reto que tenemos en el mundo entero, quiero destacar que República Dominicana viene de tener el mejor mes de septiembre en la historia del turismo en la República Dominicana. Venimos de tener el mejor mes de octubre en toda la historia del turismo, que el mes de noviembre fue el mejor mes de noviembre en toda la historia del turismo en la República Dominicana. Lo que está pasando es impresionante, es increíble. Y nosotros estamos protegiendo esta industria con el corazón, con uñas, con dientes, porque cada vez que llega un turista son empleos para nuestra gente, empleos para los dominicanos. Claro. Entonces, con el tema del Omicron, ahora, y quiero hacer una salvedad a eso, y eso hay que rescatarlo. Incluso el Fondo Monetario Internacional ha reconocido el crecimiento de República Dominicana, comparándolo a otras economías de la región. Así es. O sea, no estamos hablando del Caribe nada más, sino toda América Latina. Pero es cierto también que venimos de un año muy malo. Venimos del año 2019, el 2020 fue muy malo. Así es. Entonces el crecimiento, claro que va a ser fuerte. La pregunta es si esto va a ser sostenible, porque hay que decirle a la gente, ¿va a ser sostenible esto? Y con estos retos que se están presentando, si va a ser sostenible. Mira, existe una plataforma Forward Keys, origen americano, que mide todos los aeropuertos del mundo y todas las reservaciones de líneas aéreas. La proyección que tiene República Dominicana es de un crecimiento de un 30% con relación al 19 y con relación al año 2018 de un 15%, que fue el mejor año del turismo en República Dominicana. Esta plataforma Forward Keys ya ha felicitado en 2 ocasiones a la República Dominicana por el manejo del turismo en medio de una pandemia. ¿Qué es lo que hacemos? Hicimos una alianza, sector público y privado. Tomamos las decisiones en conjunto, dejamos a un lado los intereses particulares, personales y políticos para poner los intereses del turismo en nuestro país sobre la mesa. Y de esta manera estamos tomando decisiones rápidas. Cuando el gobierno norteamericano solicitó las pruebas obligatorias, la embajada americana en República Dominicana felicitó al país como el mejor país que tuvo el mejor desenvolvimiento en las primeras 48 horas de esta medida entrar en vigencia. Actualmente, ¿qué hicimos? Nuestros vuelos, cerramos los vuelos desde África a República Dominicana. Estamos poniendo restricciones a Brasil, que han salido con algunos casos. Para nosotros la protección del turista y de nuestros ciudadanos dominicanos es una prioridad. Manejando
día a día las variables de esta pandemia que no acaba de cesar, nosotros vamos tomando las decisiones, pero siempre protegiendo al turista y protegiendo a los dominicanos. Tengo la dicha más emocionante que puede tener un ser humano. Salgo al mundo a vender mi país. Las preciosas playas de Punta Cana, de Casa de Campo, de Bávaro, Samaná, Terrena. Cuando visitan la República Dominicana, nos están ayudando con nuestra economía, pero también van a llegar a un paraíso mágico. Ministro, es un gusto tenerlo en el programa. Un honor, de verdad. Bueno, mi gente, hemos llegado al final de otro episodio más de CNN Dinero. Ya ustedes saben, esto es CNN Dinero, donde la prosperidad está a su alcance.